Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre, en la revista de Opinión Democracia, este lunes 23 de junio del 2025. La bienvenida al doctor Coronel Patricio Haro, exdirector del IAEN, analista de temas de seguridad, y el doctor Alfredo Muñoz, exdirector del Sistema de Rehabilitación Social del país. Queremos abordar el tema, este nuevo escándalo por la fuga del cabecilla de la organización Los Águilas, alias Fede, en donde ha dejado absorto al país cuando este líder de esta banda se escapa de la cárcel, se presume con uniforme militar y sin ser detectado. Ya hay 22 personas detenidas, se va a formular los cargos, la Fiscalía ha pedido esta orden de prisión que el juez accedió este domingo. Están procesados 19 militares, 2 funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral del Sistema Penitenciario y una persona privada de libertad. 22 personas. ¿Cómo entender? Volvemos a hablar casi de lo mismo, doctor Alfredo Muñoz, como exdirector de Rehabilitación Social. ¿Cuándo termina estos episodios? Así se fugó Fito. Antes han fugado otros jefes de las bandas en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador. ¿Qué cree que ocurrió en esta cárcel regional de Guayaquil? Doctor Muñoz, buen día. Muy buenas, Miguel. Un gusto saludarle al doctor Patricio Haro. También un saludo para su audiencia. Bueno, desafortunadamente desde hace mucho tiempo no se le da la importancia debida al sistema penitenciario. Desde que se creó el COIP se dejó de lado la ley orgánica de ejecución de penas, que era una ley mucho más completa y no dejaba tantos vacíos y tanto espacio a la arbitrariedad. También el reglamento interno el reglamento de aplicación de esa ley era un reglamento muy completo que nos permitía mantener un mejor control respecto de las atribuciones y obligaciones de los funcionarios penitenciarios, de la Policía Nacional y de todos quienes tienen que ver con el sistema. Desafortunadamente, decía, pues, ya han pasado muchos años, ¿sí? Y nos vienen hablando de que tienen un plan de acción para el sistema de rehabilitación social, pero ese plan de acción no asoma, ¿sí? Yo recuerdo que en un momento determinado, cuando se produjeron las masacres y cosas, el presidente Lasso, en la cárcel de La Tacunga, exhibió blandiendo un anillado y decía que ese era el plan que se iba a aplicar. Pero dentro de ese anillado no había absolutamente nada. Luego de ello, el presidente Lasso encargó la elaboración de un plan de acción al directorio de rehabilitación social encabezado en ese momento, porque así lo quiso el presidente, por la ministra de Derechos Humanos, que luego se convirtió en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en donde se hace un diagnóstico más o menos similar a lo que nos ha dicho la OEA, a lo que nos ha dicho varios especialistas, sí, pero es un diagnóstico de qué es lo que se debe de hacer, de cuál es la situación del sistema. No se dice cómo hacerlo para solucionar el problema. De nuestra parte hemos venido insistiendo en forma permanente
que tiene que partirse de lo básico, que es el cumplimiento de la Constitución y la ley. Nuestra Constitución y nuestra ley establecen el régimen progresivo como sistema de rehabilitación social desde el año 71. Pero desafortunadamente por falta de recursos por un lado o por falta de acción u omisión por otro lado, pues no ha habido la oportunidad de contar con centros perfectamente diferenciados conforme dice la ley en centros de máxima, media y mínima. Lo que se ha tenido es secciones dentro del mismo centro, secciones de máxima, secciones de media y secciones de mínima. Mientras nosotros no tomemos la decisión como país de realmente darle la importancia que tiene el sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario este rato es un reproductor del delito. Mientras no partamos del hecho de que es necesario que se tome en cuenta el sistema penitenciario en una forma seria, no vamos a encontrar soluciones y siempre vamos a estar con problemas. Hay muchas cosas que son muy costosas, como construir nuevas cárceles. Pero si es que construimos cárceles de mínima seguridad, las características físicas y estructurales de esas cárceles son mucho más económicas. Por otro lado, hay cuestiones que son relativamente, no digamos baratas, pero poco costosas, como es un buen sistema de videovigilancia, ¿sí? Un sistema de inhibición de los teléfonos celulares, ¿sí? Y un sistema de filtros para el ingreso de bienes y personas dentro de la cárcel. En lo que tiene que ver con la fuga de los detenidos, ¿sí? Si yo no puedo construir una cárcel como la que se construyeron en el gobierno del señor Correa, ¿sí? Doctor Muñoz, cuando usted nos relata los controles, ¿sí? Videovigilancia, todas estas herramientas fundamentales, ¿cuántos años vamos hablando para que haya los drones, videovigilancia, controles, no ingreso de celulares? Pero seguimos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Definitivamente pasan los gobiernos, pasan las administraciones, cambian en el sistema penitenciario y seguimos hablando de lo mismo: la fuga, el escape, la permisividad de un sistema tan débil. ¿Hasta cuándo hablamos de esto? Miguel, el problema desafortunadamente es que no existe la voluntad política de solucionar el problema, por un lado, y por otro lado, no se mide el costo-beneficio. ¿Cuánto tuvo que invertir en recursos humanos y en recursos económicos el bloque de seguridad para capturarle al cabecilla de este GDO que se escapó el fin de semana? Muchísimo dinero, y ha tenido que el propio presidente de la República pronunciarse al respecto. Entonces, lo importante es que se haga un análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta mejorar y salida de cuesta la recaptura del señor? Ahorita, por ejemplo, alias Fito se fue como por la puerta grande, ¿sí? Y este rato estamos haciendo una oferta de $1 millón para capturarlo. Con ese $1 millón era suficiente dinero para hacer todas esas obras que estamos hablando. De otra parte, este momento los militares están este rato controlando el sistema penitenciario. Eso tiene un costo, ¿sí? Entonces no se ha hecho un proceso de capacitación, etcétera. Ahora, le escuché al señor comandante general hace 8 días que
haciendo un análisis de que en la ley de inteligencia que estaba ese rato tratándose en la Asamblea, se iba también a tratar un capítulo que yo lo he dicho que es urgente, que es de seguridad e inteligencia penitenciaria. Específicamente, una especialidad específica de la seguridad y de la inteligencia. ¿Sí? Porque una cosa es estar las 24 horas del día con los detenidos y otra cosa es solamente ingresar a los centros casi como visita. ¿Sí? Entonces, si se quiere recabar inteligencia para poder establecer una estrategia y un plan de seguridad, tiene que empezarse por hacer una inteligencia del sistema penitenciario. Los presos son una gran fuente de información, una gran fuente de formar inteligencia. Entonces, si es que eso no se hace, lo que tenemos es a gente que no es preparada, que entran a las cárceles a hacer operativos de inteligencia, pero sin conocer ni siquiera mayor cosa de quién a mejorar sustancialmente con la nueva ley de inteligencia, ¿sí? Pero yo lo que, en relación con su pregunta, Miguel, ¿sí? Yo lo que le digo es que es necesario que se haga una evaluación del costo-beneficio, ¿sí? De lo que se está gastando este rato, ¿sí? Para recapturar a un detenido, de lo que se está gastando este rato en los operativos de control por parte del bloque de seguridad. De seguridad, ¿sí? Ya. O sea, que tiene que hacerse un costo-beneficio. Si es que se gasta, ¿sí? En las cárceles más grandes, ¿sí? Si es que se gasta $1 millón en videovigilancia, ¿sí? Sería muchísimo. Sería muchísimo. Claro. De otra parte, tenemos instalaciones, ¿sí? Que el otro día salió el reportaje de las condiciones en que se encuentra el penal García Moreno. Se desalojó el penal García Moreno aduciendo de que se iba a hacer allí un hotel, que se iba a hacer allí una suerte de museo, pero eso no se ha dado, ¿sí? Y ahorita es un foco más de delincuencia, ¿sí? Entonces, claro, yo sí, creo poco se ha avanzado. que Si me permite, seriamente, ya. sí. Sí, si me permite, Alfredo, para dar paso al doctor coronel Patricio Haro, experto en temas de seguridad. ¿Cómo ve este nuevo episodio de la fuga de un jefe de un grupo delincuencial, incluso con uniforme militar, como se presume, con la presunción de la complicidad de militares y de guías penitenciarios? Buen día, Patricio. Gracias, licenciado Miguel Rivadeneira. Buen día, siempre es un privilegio estar con usted y con su gran audiencia, y en esta oportunidad con Alfredo Muñoz. Lo que sucedió en la semana pasada con la fuga de Federico Gómez, uno de los delincuentes en cabecillas de un grupo delincuencial, definitivamente implica un serio análisis, porque ya han sido detenidos 19 miembros de las Fuerzas Armadas que participaban con la seguridad penitenciaria. Y desde luego la salida o la fuga de este individuo se determinaría, o se estaría determinando, que fue en medio de esta organización que un relevo de los cuerpos de seguridad establecidos por Fuerzas Armadas salió con uniforme militar. Esto implica necesariamente una relación con esta organización, y eso es muy lamentable. Sin embargo, los 19 miembros de las Fuerzas Armadas han sido detenidos cuando todavía su culpabilidad no ha sido comprobada, cuando su inocencia debe ser o debería ser ratificada. Sin embargo, este es un elemento que cuestiona una vez más
el sistema que ha mencionado varias veces Alfredo Muñoz, el sistema de rehabilitación penitenciaria. Y desgraciadamente el SNAI no está funcionando como un sistema de rehabilitación. El sistema de rehabilitación hoy ya no es un sistema, ni se llama siquiera por su propio nombre. El SNAI es Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, cuando su nombre debería ser Sistema Nacional de Atención Integral. Y al tener un sistema quiere decir que hay una administración de varios subsistemas que implican la dirección, un subsistema de dirección y administración, un subsistema de gerencia, un subsistema de rehabilitación, un subsistema de atención a los privados de la libertad, un subsistema de seguridad y un subsistema logístico por lo menos. Entonces, el momento que este sistema de rehabilitación es administrado como tal y no como un servicio, las cosas mejorarán significativamente. Es decir, debe haber una transformación de acuerdo a lo que establecen las normas, a los que establecen las leyes que ya aquí han sido mencionadas. Sin embargo, la presencia militar en el sistema de rehabilitación simplemente determina que es la única fuerza que podría, o en un momento determinado, controlar a este sistema que después de las masacres establecidas, después de haber perdido la soberanía del país al interior de los centros de rehabilitación, constitucionalmente se acudió a las Fuerzas Armadas por la misión que ellas tienen para mantener la soberanía del Estado. Si me permite, Entonces, sí. Si me permite, Patricio, vamos a ir a una cadena nacional y volvemos con usted, precisamente para despejar estas inquietudes sobre cómo mejorar los controles y evitar estas fugas periódicas de los centros penitenciarios. Por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Ecuatorianos, hoy nos dirigimos al país con un mensaje firme y claro. El gobierno nacional ofrece una recompensa de $1 millón a quien entregue información verificada que permita la ubicación y captura de alias Fede, uno de los criminales más buscados y peligrosos del Ecuador. Este sujeto lidera estructuras delictivas que han sembrado muerte y terror, y eso se acabó. El Estado lo busca y lo va a encontrar. Vamos a desarticular completamente su red criminal y responderemos con toda la fuerza de la ley. Convocamos a la ciudadanía a colaborar. Toda información suministrada será tratada con absoluta reserva. Nadie está por encima del país ni de la ley. Nadie puede desafiar el Estado y pretender quedar impune. Además, el gobierno reconocerá con la misma recompensa de $1 millón a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que logren capturar o dar de baja a Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, al tratarse de un objetivo militar en el marco del cumplimiento de su deber. A los delincuentes les decimos, se les acabó el tiempo, no hay escondite, no hay refugio, no hay tregua. El Ecuador no se rinde, el Estado está de pie y responde. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia, el doctor Alfredo Muñoz, exdirector del Sistema de Rehabilitación Social, y el doctor Patricio Haro, exdirector de la Universidad de Posgrado IAN. Doctor Patricio Haro, hemos escuchado, incluso el propio presidente este fin de semana dijo que frente a la fuga de alias Fede, se ha determinado como objetivo militar a este jefe de esta banda, lo cual implica que podrán hacer uso directo de la fuerza en contra de este personaje. ¿Qué significado tiene ser objetivo militar, doctor Patricio Haro? El objetivo militar no es otra cosa que la aplicación de la ley de inteligencia, que establece claramente que los objetivos militares pueden ser atacados directamente por miembros de las Fuerzas Armadas e inclusive con el empleo de la fuerza letal. Es decir, un objetivo militar, al ser considerado un objetivo militar, se puede hacer el uso de armas de fuego contra de la integridad de esta persona.
Eso es entonces las condiciones que pone el gobierno nacional al entregar esta recompensa de $1 millón por la captura de Federico Gómez. Sin embargo, Miguel, decía yo, que es el sistema es el que está fallando. Y hoy mismo, después de las grandes masacres y de la pérdida de la soberanía al interior de los centros penitenciarios, las Fuerzas Armadas acudieron en apoyo. Pero las Fuerzas Armadas son organizaciones y la institución que tiene otras misiones, que tiene otra capacidad, que tiene otro entrenamiento. Y, desde luego, ahora las unidades militares, los miembros de las Fuerzas Armadas van a cumplir esta misión de seguridad al interior de los centros penitenciarios. Lo que ya se decía también, ¿han sido ellos capacitados o simplemente tienen una orientación, les dan un briefing de instrucciones sobre cómo deben proceder al interior de las Fuerzas Armadas? Se están construyendo 2 cárceles de alta seguridad, desde luego en ese sistema progresivo de que se hablaba también, estas cárceles de alta seguridad en la provincia de Santa Elena van a tener todas las condiciones y van a tener seguridad, pero se está haciendo. ¿Quién va a administrar esa cárcel? Se está considerando ya quién va a ser el director, se está capacitando a esas fuerzas que van a ser los guardias penitenciarios al interior, o simplemente se van a trasladar guías penitenciarios y el sistema simplemente va a seguir en lo mismo. Ya el gobierno nacional debería tener un equipo de administradores, de potenciales directores de esas cárceles, y deben estar ya en el exterior capacitándose en la forma como administrar centros penitenciarios. En el país pocas personas tienen esa capacidad y desde luego esa capacidad tiene que orientarse a quienes van a administrar y también quienes van a ser los guardias penitenciarios. Un director del SNAI dijo hace algún tiempo que en efecto se iba a organizar este nuevo cuerpo de seguridad de guardias penitenciarios, pero se ha estado capacitando. Hoy se le designa a un oficial de la policía o de las Fuerzas Armadas por sus méritos en la administración de unidades policiales y militares, pero de manera alguna en centros penitenciarios. Un oficial de las Fuerzas Armadas difícilmente conoce cómo administrar centros penitenciarios, conoce cómo administrar unidades militares, cómo administrar unidades en combate, cómo administrar esos recursos logísticos en beneficio de la consecución de objetivos, pero no conoce cómo administrar este tipo de centros. Desde luego, la capacidad en valores de los miembros de las Fuerzas Armadas ha sido también una razón para que administren. Pero ya vemos, ¿qué pasa si en efecto esos 19 militares fueron comprados, fueron chantajeados, fueron sobornados por las mafias internacionales para la fuga de este Fede, la fuga de este delincuente? Entonces eso quiere decir que esos valores también están siendo vulnerados. Entonces, desde luego, ya es momento de que exista una fuerza de guardias penitenciarios con líderes que sean capaces de administrar prisiones y de administrar el propio sistema, le llamo yo, Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad. Eso debe hacerse, empezar con la capacitación para que en las nuevas cárceles del primer sistema, del primer nivel de alta seguridad que se están construyendo en Santa Elena, sean ellos quienes administren y no se traslade ese sistema corrupto, esa organización que ya está altamente contaminada, a administrar las cárceles que se están construyendo en la provincia de Santa Elena. Por lo tanto, Fuerzas Armadas, creo que con todo esto es el momento de que deben empezar a reconsiderar la función que se les ha dado y también la organización y el establecimiento de estos bloques de seguridad. No sabemos y hemos cuestionado también qué es un bloque de seguridad. Un bloque de seguridad es un nivel de conducción política, estratégica, operativa de la seguridad. ¿Es acaso una organización temporal de fuerzas para administrar la seguridad del Estado? Entonces sí, debemos retomar y reconsiderar nuevamente la forma en que se están empleando policía y Fuerzas Armadas, no solamente dentro del sistema penitenciario, sino también dentro de todo el esquema de seguridad del Estado. Es fundamental la inteligencia al interior del sistema penitenciario, desde luego que es, pero no deben ser
ni los miembros de las Fuerzas Armadas, ni los miembros de la Policía Nacional, los que participen dentro del sistema de inteligencia de los centros de penitenciarios o del sistema de rehabilitación, sino tiene que tener su propio sistema, siendo parte, desde luego, de todo el sistema de inteligencia del Estado. Doctor Alfredo Muñoz, ¿cómo lograr que esto se enderece? Porque venimos escuchando la presencia que ha sido permanente durante los últimos tiempos, aunque no sea su formación como nos señala el coronel Patricio Aro de Fuerzas Armadas. ¿Hasta cuándo va a estar esto sin que haya una institucionalidad sólida, unos guías penitenciarios bien formados, desde el gobierno anterior, del presidente Lasso, los militares auxiliando y la policía auxiliando en los centros penitenciarios? Pero esto ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Incluso con los señores militares vemos que hay presunciones de corrupción para la salida de jefes de las bandas. 18 meses, ¿y hasta cuándo se tiene que vivir en esta zozobra alrededor de las cárceles? Sí, Miguel, lo que debo manifestar es que lo más importante es que entendamos que la sociedad en términos generales y los centros de rehabilitación social tienen un gravísimo problema, ¿sí?, de caos y de desorganización. Hay el dicho que dice en río revuelto cosecha de pescadores, ¿sí? Lo que pasa es que este momento la estructura que está funcionando, ¿sí?, tanto a nivel del sistema penitenciario cuanto en otras instituciones del Estado, no se lo quiere cambiar. Y no se lo quiere cambiar porque hay mafias que están manejando el sistema penitenciario que produce mucho dinero. Entonces, mientras el señor presidente de la República no tome la decisión en firme de cambiar esta situación del caos que se mantiene adentro, ¿sí?, no van las cosas a cambiar, ¿sí? Mientras no se haga un seguimiento permanente, ¿sí?, de qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las metas a cumplir, no va a haber un cambio en el sistema penitenciario. Por ejemplo, ¿sí?, cuando en algún momento, para poder partir de la clasificación de los internos en máxima, media y mínima, ¿sí?, se necesita saber qué índice de peligrosidad tienen esos detenidos. Y para saber qué índice de peligrosidad tiene, ¿sí?, los departamentos de evaluación y diagnóstico del sistema tienen que contar con las herramientas necesarias de hacer seguimiento diario a los detenidos para saber cómo se han comportado. Esa es la base, la columna vertebral del régimen progresivo, ¿sí? Es decir, un interno se porta mal, ¿sí?, y tiene un demérito. Un interno se porta bien, tiene un mérito. Y en base a méritos y deméritos va avanzando o descendiendo en la escala esta de máxima, media y mínima peligrosidad. Mientras no se tenga eso como base y sigamos todavía dejando que los detenidos sean quienes manejen los centros, las llaves de los centros, ¿sí? Mientras no hagamos eso, la mafia va a continuar adentro, y en vista de que lo que ganan los grupos que controlan estas mafias es una cantidad muy, muy grande de dinero, ¿sí? Eso no va a cambiar. Y eso va a servir ahí adentro mismo para comprar a guías, para comprar a algunos militares, para comprar a policías, ¿sí? En fin, entonces se tiene que partir de la separación de los internos, no de acuerdo a qué GDO representan, ¿sí?,
Ahorita usted ha visto que cuando van los de Ecuavisa, va a Teleamazonas, sí, a un recorrido, cogen y dicen, los lagartos están en el pabellón 1, los águilas están en el pabellón 2, los fulanitos en el 3, en el 4. Así estaba antes de las masacres, sí. Eso venía funcionando desde hace 15 años de esa manera. El proceso de pacificación, entre comillas, de las cárceles no fue otra cosa que repartirles los distintos pabellones, las distintas cárceles a los distintos grupos de delincuencia organizada. ¿Sí? Cuando se trató de corregir esta situación, ¿sí?, es que empezaron los enfrentamientos. ¿Sí? Pero los enfrentamientos no son necesariamente porque quieren enfrentarse los águilas con los choneros o etcétera. No, también es, sí, porque prefieren seguir controlando el pabellón que más produce, sí. Entonces, mientras no haya la decisión de separar a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad, no habrá una solución. En el sistema penitenciario había una plataforma informática que se llamaba expedientes, en donde estaba el expediente de cada detenido y qué es lo que cada detenido hacía cada día, para calificarle de acuerdo a sus méritos y deméritos. Y no que aparezca un juez de garantías penitenciarias pasado mañana, ¿sí?, o un director de un centro pasado mañana a dar una certificación de buena conducta y le deja libre, sino que tiene que el expediente del detenido es lo que tiene que representar si se merece o no se merece beneficios penitenciarios. Y con eso se rompe el círculo vicioso del carrusel que entran y salen los detenidos, ¿sí? Y claro, el bloque de seguridad tiene que estar en la calle, ¿sí? Le capturan hoy, ¿sí? Mañana le sacan libre, entonces hay un doble trabajo para la policía y el bloque de seguridad en general porque tiene que volverle a recapturar. Un exceso de trabajo para la fiscalía porque tiene que acusar o llevar adelante el proceso penal, y también una sobrecarga en la función judicial porque tienen que también dedicar el tiempo a juzgarle por enésima vez a este señor. Entonces tiene que tomarse decisiones políticas, sí, tendientes a romper con esta situación, partiendo del hecho de separar a los detenidos de acuerdo con el régimen progresivo. El sistema o el régimen progresivo, ¿sí?, no es un invento del Ecuador, ¿sí?, es toda una doctrina de lo que es el régimen progresivo. Y si nosotros en el año 71 resolvimos adoptar el régimen progresivo es porque nos parece que es el mejor sistema para el tratamiento del delincuente. Desde luego. Coronel Patricio Baro, ahora, ¿cuánta responsabilidad tienen en las autoridades? Por ejemplo, el director del sistema penitenciario. Se entiende que debiera haber un control absoluto de los centros penitenciarios, y también en el caso de los señores militares, ¿acaso ahí los que cubren operativamente los centros penitenciarios no obedecen a directrices de oficiales más arriba que finalmente no debieran ser los responsables del control de este personal que está en los centros penitenciarios? ¿Cuánta responsabilidad hay más arriba en el control de estos uniformados? Por favor, el audio, Patricio. Gracias, Miguel, disculpe. En efecto, todo el sistema debe tener un control absoluto y la responsabilidad también es absoluta en los diferentes niveles de dirección. Es decir,
el director nacional del Sistema Nacional de Atención Integral a las personas privadas de la libertad es responsable de todos los centros penitenciarios y la conducta que allí se realice, de la seguridad que a ellos se les dé y también de la seguridad de las personas privadas de la libertad. Asimismo, los directores de cada uno de los centros tienen su responsabilidad, y al interior de las Fuerzas Armadas, esos 19 hombres, poniendo como ejemplo, dependen también de un comandante, dependen de una organización, dependen de directrices y de órdenes emitidas para el cumplimiento de su misión. El momento, como en este caso, que no se cumplió la misión, inclusive esa misión fue alterada para favorecer potencialmente la fuga de un delincuente de alta peligrosidad que pudo haber sobornado, que pudo haber colmado a los miembros de la seguridad de las Fuerzas Armadas para poder favorecer su fuga de la prisión. Desde luego que hay un responsable, no solamente los 19, hay un comandante responsable de esos 19, y sobre ese comandante también hay una responsabilidad. Entonces, el sistema como tal debe tener y debe ser absolutamente fijado normas y responsabilidades en cada uno de los niveles. Es decir, esto no quiere decir, no, es el comandante de los 19, o son los 19 miembros de las Fuerzas Armadas los que habrían dejado fugar a Fede, ellos son los responsables. No, hay el comandante, y a su vez ese comandante debe responder a un nivel jerárquico superior. A la vez, el director nacional del sistema penitenciario es también responsable, porque simplemente no se están realizando las coordinaciones necesarias, y desde luego no se realizan las coordinaciones necesarias porque no hay unidad de mando. Están actuando policía y Fuerzas Armadas en un bloque de seguridad. Insisto, ¿quién comanda ese bloque de seguridad? ¿Qué es el bloque de seguridad? Está el ministro del Interior y el ministro de Defensa permanentemente siendo los voceros de del bloque de seguridad, pero los soldados, los miembros que están jugándose todos los días en las calles o en los centros penitenciarios, ¿a quién responden? Entonces, desde luego, responden a una cadena jerárquica y de relaciones de mando que son sumamente importantes. Las Fuerzas Armadas, creo que, insisto, cumplieron su tarea. El gobierno nacional debe tomar la decisión política de capacitar y de reestructurar una nueva fuerza de guardias penitenciarios que partan desde directores, insisto. ¿Quiénes van a ser los directores de las cárceles del Encuentro, de la otra cárcel que se construirá en la provincia de Santa Elena? ¿Quién va a ir a Santa Elena al Encuentro a ser director de una cárcel de alta seguridad? ¿En dónde van a encontrar esas personas? Ya tiene que verse, ya tienen que estar capacitando, y las fuerzas de guardias de guardias penitenciarios también ya deben estar capacitándose. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tienen que empezar ya a concebirse su repliegue hacia la tarea de misiones de seguridad en las fronteras por donde ingresa la droga, en las fronteras por donde ingresan 40 o 20 kilómetros a nuestro territorio y se encuentran con miembros, con unidades militares, y simplemente tienen que llegar a negociar, entre comillas, con estas fuerzas muy superiores de insurgentes y de delincuentes armados que amenazan la soberanía, la integridad territorial. Entonces sí, tiene que concebirse nuevamente la reingeniería total de este sistema. Insisto, ya deberían estar capacitándose los directores del SNAI. No solamente deben ponerse a miembros de Fuerzas Armadas por su gran trayectoria o su liderazgo, sino a gente que tenga vocación y capacidad para administrar los centros penitenciarios y el sistema de rehabilitación, a la vez para liderar cuerpos de guardias penitenciarios que deben estructurarse nuevamente. Como se ha dicho aquí, el doctor Muyol es un experto en el tema. Hay muchísimo dinero, o sea, también hay una relación política con los cuerpos y las organizaciones al interior de los centros penitenciarios. Eso tiene que romperse. Es decir, se ha hablado mucho
de que familiares de políticos entregaban los uniformes a las personas privadas de la libertad, se peleaban por entregar la alimentación, etcétera, etcétera, porque sí, desde luego hay mucho dinero de por medio. Bien, muchas gracias por ilustrarnos en este tema lamentable, la fuga de un jefe de una banda, en medio de las grandes debilidades institucionales, sistema penitenciario y también los militares asignados a la cobertura en las cárceles. Cuando hay una solidez para que asuma el sistema penitenciario, el SNAI, el control muy difícil en estas condiciones. Muchas gracias al doctor Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social, y al doctor Patricio Haro, exdirector de la Universidad de Posgrado IAEN. Muy gentiles, muy amables. Gracias por la invitación. Gracias, Miguel. Muchas gracias. 7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el arbitraje internacional y la situación en la relación entre SELEC y Progen, la empresa que se presume ha incumplido en la entrega, el compromiso que hubo con el Estado para ayudar al enfrentamiento de la crisis eléctrica en el Ecuador. Invitados, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Javier Palacios, constitucionalista y experto en arbitraje. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas pasar horas cada día buscando agua potable? En muchas zonas rurales, 5 de cada 10 personas no la tienen. Y más del 36% de los niños menores de 5 años beben agua contaminada. Hoy, gracias al esfuerzo de muchos, pueden tenerla en tan solo un minuto. Sumar Juntos, una iniciativa de Banco Pichincha. Banco Pichincha, en confianza. Cámbiate a NetLife, internet inteligente con más velocidad, estabilidad y con la mejor tecnología del país, para que te olvides de navegar con interrupciones, conexiones lentas y descargas que toman horas. Es momento de alcanzar nuevos límites, porque si la tecnología no te hace la vida más fácil, ¿para qué? Contrata NetLife llamando al 39-20.000 y conecta tu hogar de manera inteligente. Aplican términos y condiciones en www.netlife.es/términos y condiciones o